Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 4 y a continuación vamos a exponer sobre la sentencia de la Corte Constitucional, la causa 166-15 CEP-CC. Los autores de este trabajo son Mora Camila, Quirós Marco, Quito Jonathan, Revilla Jofre y Rodríguez Eduardo. A continuación mi compañera Camila Mora. Buenas noches. A continuación presentaré los antecedentes sobre dicha sentencia. Resulta que la camaronera fue sancionada en fase administrativa porque había estado operando en una reserva ecológica llamada Cayapas Motaje, otorgada en 1995 frente a la camaronera de propiedad del señor Manuel de los Santos Mesa Macías, que efectuaba la actividad agrícola en dicha área. Resulta que el propietario de la camaronera, haciendo uso de sus derechos, interpone una acción de protección, la cual le es concedida dejando en suspenso dicha sanción que le habían puesto, motivo por el cual el representante provincial, el señor Santiago García Llore, apela dicha acción de protección, pero que es en sí rechazada y a su vez ratifica la sentencia. Aquí es en donde se recurre a la justicia constitucional mediante una acción extraordinaria de protección, alegando que el representante del, del Ministerio de Ambiente de Esmeraldas, la vulneración de derechos al debido proceso y a la garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos. Gracias. Bueno, a mí me ha tocado la pretensión. Se menciona que la acción de protección dentro de la cual se dictó la sentencia impugnada fue presentada en contra de la resolución del receso administrativo en el que se sanciona a la camaronera. Además, que personal especializado en la utilización y funcionamiento de esta clase de estudios fueron escuchados en la audiencia frente al juez de instancia donde se expuso cómo funcionaba el sistema y se hizo una comparación en base a las fotografías expuestas, mostrando que anterior a que sea declarada como reservada ecológica, en esta región no existía infraestructura alguna dedicada a la actividad agrícola. Se vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de motivación de las resoluciones de los poderes públicos, en cuanto los jueces, al aceptar la acción de protección interpuesta por el señor Manuel de los Santos Mesa Macías, han desconocido los derechos de la naturaleza reconocidos por la Constitución, como tampoco han considerado lo previsto en el artículo 404, 405 y 406 de la Carta Magna. Gracias. En lo que respecta al problema jurídico de la presente causa, la Corte Constitucional evidencia que en la sentencia emitida el 9 de septiembre del 2011 por la Sala Única de la Corte Penal, por la Corte Provincial de Esmeralda, dentro del recurso de apelación de acción de protección, esta sentencia comienza por enunciar el derecho constitucional a la propiedad privada que se encuentra enumerado en el artículo 66, numeral 26 y artículo 32 de la Constitución. Por otro lado, el derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 82. La Corte evidencia que omitieron los derechos constitucionales en la naturaleza que constan en el artículo 71, 72 y 74 de la Constitución, por lo que la Corte consideró que la sentencia carecía de razonabilidad y lógica, puesto que no se ajustaba a los postulados que contiene la Constitución en cuanto al reconocimiento de la naturaleza como un sujeto independiente y con derechos específicos y propios. De tal manera, conlleva la obligación del Estado a garantizar su goce efectivo dentro de los órganos judiciales, la tutela efectiva de los derechos de la naturaleza y protección de la misma. Bueno, hablamos sobre el criterio de la Corte Constitucional.
La motivación implica la explicación ordenada de las razones que llevan la autoridad, que en este caso, la autoridad judicial, para adoptar determinada decisión. Y para emitir el respectivo criterio, la Corte consideró tres aspectos fundamentales, que es la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. La Corte resalta que al tratarse de una zona de reserva ecológica en área natural que es patrimonio del Ecuador, cuya administración corresponde al Ministerio del Ambiente, tomando en consideración todos los aspectos mencionados, la Corte señala que, se desnaturalizó los postulados constitucionales que proclaman los derechos de la naturaleza y por lo tanto la sentencia carece de razonabilidad. Luego de examinar las premisas fácticas y las premisas normativas, en el caso, la Corte menciona que resulta notorio la ausencia del análisis a los derechos de la naturaleza, como correspondía en efecto hacerlo. En este aspecto, hace evidencia la falta de coherencia lógica en la sentencia impugnada. Y por último, la Corte sopesa que la sentencia sí es comprensible porque se diafama en su contenido y utiliza un lenguaje jurídico adecuado que hace comprensible lo decidido. Sin embargo, la motivación de la sentencia no obedece a los requisitos de razonabilidad y lógica. Bueno, entonces, en este caso, la Corte Constitucional fue muy clara al resolver acerca de la acción extraordinaria de protección. En la decisión que se tomó y al final, la Corte Constitucional lo que dictaminó fue, como ya anteriormente, en base al criterio que toda motivación, toda sentencia tiene que se encuentra debidamente motivada, debe tener tres aspectos esenciales: la racionalidad, comprensibilidad y la lógica. Ya, en este sentido, la Corte lo que determinó y decidió fue que hubo, en este caso, la vulneración al derecho constitucional del debido proceso, de la falta de motivación, en el artículo 76, numeral literal número 7, literal en este caso, lo que es la motivación de la sentencia, ya que, como lo mencionó mi compañero anterior, manifestó que no hubo razón, en este caso, razonabilidad ni lógica en aquella sentencia. Es por ello que se presume, en este caso, la parte de no consideró los argumentos que el accionante propuso. Y en este caso, al analizar normativamente los derechos de la naturaleza, en este caso, como correspondía, como debería hacerlo, debían, en este caso, tomar en cuenta tanto el derecho a la propiedad, el derecho, en este caso, al trabajo que teníamos aquella camaronera, y a su vez también los derechos constitucionales de la naturaleza. En este caso, lo que dictaminó la Corte Constitucional fue que hubo la falta de motivación en aquella sentencia, en el sentido de la racionalidad y la lógica, como anteriormente se mencionó. Y a su vez también en este caso se aceptó aquella acción extraordinaria de protección, con lo que para poder tomar esta decisión tomó una medida de reparación integral, siendo en este caso una forma importante de determinar la responsabilidad por el daño material que en este caso se operó. También en este caso, como medida de reparación integral, lo que se dio en este caso, en un caso concreto, fue dejar sin efecto la sentencia dictada en este caso el 9 de septiembre del 2011 por la Sala de la Corte Provincial de Esmeraldas, y en este caso los demás actos procesales que se hayan dado, o providencias en este caso, que se hayan dado dentro del proceso. Y en este caso, a su vez, se dio el retraer en este caso el proceso, hasta en este caso se dio la vulneración en este caso, la motivación, y en este caso, y al momento de dictar sentencia de la apelación, que fue cuando se dio la vulneración. Y en este caso, al final, se dio que se dispuso que el expediente sea devuelto a la Corte Provincial con el fin de que otra sala especializada resuelva acerca de este recurso de apelación en el término señalado. Eso en el caso en concreto, porque no se consideró tanto el punto de vista de los derechos ambientales que hubo en aquella reserva, de lo que era la reserva y la camaronera. Eso, muchas gracias.